Ya comienza Aquí y Allá en las Mañanas, donde ofrecemos, a través del diálogo, las posibilidades para alcanzar una vida reflexiva y exitosa. Bienvenidos aquí y Allá en las Mañanas, el programa número 1 para la reflexión filosófica desde Caracas, Venezuela. Buenos días a todos nuestros oyentes en el mundo. Hoy Irania no nos acompaña, está haciendo algún asunto personal por allí, pero deseamos a todos ustedes que se encuentren maravillosamente bien. Trabajamos en Aquí y Allá en las Mañanas por Alba Ciudad 96.3 FM bajo la dirección general de Enza García. Hoy tenemos en los controles técnicos al amigo Keiko Rodríguez con un look de afeitado allí, renovándose pues. En la coproducción del programa el amigo Cristian Aguilar. Y en la producción y conducción de este programa, Irania Medina y quien te habla, Obed Delfín, productor nacional independiente 27440. Nuestro invitado de hoy, como siempre, son todos ustedes. Es un placer estar aquí con ustedes a través de Alba Ciudad 96.3 FM, también a través de la web en albaciudad.org/radio. Nos pueden contactar a los teléfonos de la emisora de Alba Ciudad en el 0212-562-7949 y el 0212-562-23953. A través de las redes lo pueden hacer en Facebook, que está abierta, el Facebook personal de Obed Delfín. Hoy vamos a conversar, y me han dejado la tarea, Irania, de conversar sobre lo que son los conflictos en nuestras relaciones personales. Es decir, para eso vamos a tratar qué es un conflicto, cuáles fases lo conforman, qué aspectos debemos observar en el mismo y cuál, por lo menos, usar una herramienta. Pero antes de entrar en el tema, vamos a oír un tema musical de Un Solo Pueblo, Cumán del Callao. Estamos aquí y allá en las mañanas por Alba Ciudad 96.3 FM y en la web albaciudad.org/radio. Quien te habla, Obed Delfín, productor nacional independiente 27440. Como señalaba en la primera, antes de oír ese hermoso tema musical de Un Solo Pueblo, Cumán del Callao, vamos a hablar sobre el conflicto en nuestras relaciones personales. Tenemos que saber qué es un conflicto. Un conflicto es un proceso en el que se produce una dinámica de interacción entre las partes, definido de manera sucinta a grandes rasgos. Como vemos, el conflicto no es algo que aparece de la noche en la mañana. Es importante aquí el término clave, el término proceso, porque el conflicto se va gestando, va naciendo, se va constituyendo a lo largo de un periodo, de un tiempo, y entonces él llegará un momento en que ya se haga evidente. En esta dinámica, en esta interacción, en estos roces entre las personas, se da. Podemos hablar de conflictos en el ámbito laboral, conflictos en el ámbito familiar, que es más o menos donde vamos a estar ubicados, conflictos en las relaciones de pareja, para que entendamos esto. Entonces, pongamos ejemplo de las relaciones de pareja. Se va generando el conflicto, ese proceso a través del cambio de las actitudes entre las personas, las palabras, los gestos, los roces que se van produciendo, y ello así va acunándose, se va gestando ese conflicto que en un momento pasará a ser parte de unas fases que ya vamos a ver. Entonces, el conflicto no es un hecho momentáneo, no es algo espontáneo, no se da en una circunstancia precisa, determinada ya, ¿ok? Entendido allí el conflicto, que es un germen, algo que se va gestando, debemos ver qué fases conforman el conflicto. Lo conforman tres fases.
El conflicto está constituido por la fase de escalada, de estancamiento y la fase de desescalada. No es un proceso lineal el conflicto. En este sentido, que estoy en la escalada, el estancamiento, la desescalada y listo, el conflicto se ha terminado. No, podemos estar en la fase del estancamiento y volver a la fase de la escalada, o estar en la fase de la desescalada y volver al inicio, a la etapa de la escalada. ¿En qué consiste la etapa de la escalada? Es el momento álgido y crítico del conflicto. Es el momento en que el conflicto ha estallado. Vuelvo al ejemplo de las relaciones de pareja. Se va acunando, se va gestando el conflicto a través, digamos, de las palabras, los gestos, el cambio de actitud, la reducción del amor en la pareja o el amor allí, pero que las actitudes de las dos personas van generando ese roce permanente, ese roce constante hasta que el conflicto estalla. En ese momento se ha generado la escalada, ya comienza la etapa del grito, la etapa puede ser agresiva corporal, la etapa agresiva verbal, y entonces estamos en esa etapa. Aquí intervienen aspectos perceptivos, el manejo de la información, es decir, hay una escalada irracional. En este momento es de alta emocionalidad la fase en que estamos. Los involucrados pueden ampliar los problemas, hacerlos más grandes, desplazar los problemas hacia las personas, en caso, digamos, de un hecho laboral donde el problema radica en un asunto del trabajo y después se desplaza a las personas, a que ya es culpa tuya o de otra manera. Incluso también se da el incremento de la competitividad, es decir, yo mejor, tú peor, e implica también en esta fase a otros individuos que no están dentro del conflicto. En el caso de pareja vemos cómo a veces se involucran a los hijos en caso de haberlo, se involucran a los familiares más cercanos, la madre, el padre, los hermanos, los primos, y allí está en ese momento realmente crítico, realmente álgido, donde el conflicto está en su punto más alto, en su punto más rojo, su punto más difícil, donde poco hay cabida al oír. Es decir, estamos en la etapa más complicada del conflicto. La segunda fase la constituye el estancamiento. En esta etapa el conflicto se estabiliza, no está resuelto, solamente las partes han llegado a estabilizarse. Por ejemplo, cuando ambas partes desean no competir, desean no pelear, desean no hablarse, caso de pareja no desean mirarse, se separan de cuartos muchas veces, pero está allí latente. Las aguas subterráneas se están moviendo, esas corrientes intensas están. En un caso familiar se puede dar el caso de la relación en pareja, por el hastío entre la pareja, se asume dejar mejor la situación así. O también se puede decidir en esta etapa del estancamiento cooperar. Y se puede cooperar porque las partes involucradas estén en una relación equitativa de poder, ninguno está superior al otro, o porque se carecen de estrategias o de recursos competitivos, ¿ok? En esta etapa, o porque son más los costos que los beneficios, o porque se ha eliminado muchas veces el soporte del sustento del conflicto. No, el conflicto ya no tiene sustento y entonces es preferible mantenerse en esas aguas estancadas, en ese momento de relax. Este estancamiento no necesariamente, como ya había señalado, nos lleva a la desescalada, pues podemos en un momento dado de la etapa del estancamiento volver a la etapa de la escalada, es decir, el conflicto vuelve a estallar por alguna circunstancia, por alguna nueva palabra, por algún nuevo gesto, por algún nuevo roce. Y se produce ese estado. Estamos muchas veces también en esta etapa del estancamiento en un estado de resignación. El conflicto permanece latente.
Esa es la situación. La etapa de desescalada es cuando el conflicto se va reduciendo paulatinamente. Las partes alcanzan objetivos comunes y se ha incrementado la interacción entre ellos. En el caso de una relación de pareja matrimonial, se da en muchos casos, ya el conflicto se va desescalando y termina con el divorcio o con una buena solución matrimonial. Hablando ya de estas tres fases, vamos a ir un tema cortito por allí de Pablo Milanés, que se titula Proposiciones. Ya regresamos. Aquí y allá en las mañanas, quien te habla, Obed Delfín, por Alba Ciudad 96.3 FM y en la web albaciudad.org/radio. Estamos hablando anterior a la canción de Pablo Milanés, proposiciones de las tres fases del conflicto: la fase de escalada, la fase de estancamiento y la fase de desescalada. En la fase de escalada ya había dicho que era el momento más crítico del conflicto, el estancamiento cuando la situación se estabiliza, está el conflicto en situación latente, y la etapa de desescalada cuando ya el conflicto comienza a reducirse hacia su solución. No quiere decir que se va a solucionar en un momento, porque también en esta etapa de la desescalada puede volver el conflicto a la etapa inicial, la etapa de la escalada, y vuelve a retomar toda esa fuerza, esa crítica, esa circunstancia difícil que está. Por allí están algunos amigos conectados. Verónica Márquez, saludos desde aquí y allá en las mañanas. También a la amiga de Cabimas, Merly Romero, quien nos envía saludos. A Falvia Mendoza, a otras más que iremos saludando en el programa. Ahora, ¿qué aspectos debemos observar? Esta es la parte, en las tres fases estamos involucrados en el conflicto, pero también puede aparecer la fase de donde nos llaman a participar como mediadores en el conflicto, es decir, estar allí para ayudar. Es decir, el amigo, cuando hay un problema en una relación, puede buscar la ayuda del amigo, de la madre, de alguna persona cercana, para que medie, es decir, como se dice coloquialmente, eche una mano para intentar mejorar la situación del conflicto. Aquí hay que observar tres aspectos del conflicto. Los aspectos son la situación en que se produce el conflicto, la actitud que tienen los protagonistas para la acción y la conducta que manifiestan los autores del conflicto. La situación en la que se produce el conflicto es importante para la persona que va a estar allí intentando ayudar a que el conflicto mejore, porque debe de conocer la situación, de saber toda la información, conocer el tipo de relación que se establece entre los protagonistas, los valores y los recursos de los que los individuos que han constituido el conflicto tengan. ¿Por qué? Porque si no, la ayuda que se está solicitando puede ser más bien, oye, apóyame a mí en contra del otro. Ya no es un mediador, ¿ok? El mediador no tiene nada que ver, tiene que distanciarse en todos los sentidos del conflicto. Solamente está allí para ayudar, para que la situación mejore, pero no es parte del conflicto, ¿ok? Entonces, lo primero que tiene que hacer alguien que es llamado para a echar una mano, ayudar, es tener toda la información, saber cómo son las relaciones, cómo están, qué valores están, qué recursos hay para la predisposición o la disposición a solucionar el conflicto. La segunda es observar la actitud que tienen los protagonistas de esta acción. Considerar los aspectos emocionales, los aspectos cognitivos, los aspectos de conocimiento, las imágenes que buscan los involucrados en el conflicto y cómo evalúan las partes
del conflicto, las partes entre sí, cómo evalúa, digamos, en la relación de pareja, tomo el ejemplo, el hombre a la mujer al hombre, y cómo están los aspectos emocionales, cómo está viendo al otro. La tercera elemento que hay que observar es la conducta que manifiestan, cómo se da la relación interpersonales en ese conflicto. Es importante entender el diálogo intercultural que allí se está produciendo para poder hacer una mediación. Es decir, y es importante esto, ¿qué conducta tiene? ¿Tiene una conducta hacia la solución o a profundizar el conflicto? Vamos a seguir hablando del conflicto en nuestras relaciones personales, pero tenemos que ir a un tercer tema musical y después identificar a la emisora. El tema es Más que a nadie, de Joan Manuel Serrat. Ya regresamos. Que te quiero. Estás escuchando tu programa Aquí y Allá en las Mañanas. Continuamos con más de tu programa Aquí y Allá en las Mañanas. En Aquí y Allá en las Mañanas, ¿quién te habla? Obed Delfín. Por Alba Ciudad 96.3 FM en la web albaciudad.org radio. Los teléfonos en cabina son el 0212-562-7949 y el 0212-562-3953. Te puedes comunicar hoy conmigo a través del Facebook personal Obed Delfín. Hoy vamos a enviar unos saludos, repito los saludos a la amiga Merly Romero de Encabima, a Pecoso allá en Toronto, Falvia Mendoza, no sé dónde está Falvia, si en Venezuela, en Uruguay, pero siempre una consecuente amiga a través de Facebook, de las redes sociales, la amiga Yesenia Cruz Centeno también, saludos desde acá, y a otros más que están por allí escuchando. Hablaba en las primeras partes, hablaba de lo que es un conflicto, que es un proceso, ¿verdad?, que se va gestando a través del roce que tenemos con las personas, la fase que está constituida, que es la fase de la escalada, la fase del estancamiento, la fase de la desescalada en la cual nos conseguimos. El conflicto que tiene la parte de que cuando lo llaman a integrarlo a uno, tiene que atender a la conducta, las actitudes de las personas, los valores que están allí presentes, la disposición a resolver el conflicto, los valores presentes, porque cuando ya uno es llamado a participar, a mediar en un conflicto, es eso lo que uno es un mediador, uno no es parte del conflicto. Por lo tanto, de eso hay que tener un poco de cuidado. Un aspecto que hay que considerar también del conflicto, y es la importancia, ya veremos, es la relación intercultural que se establece entre nosotros. Cuando uno habla de la relación intercultural, muchas veces está pensando en continentes, en dos mundos diferentes. Por ejemplo, América-Asia. América-África. Pero no, nuestras relaciones interculturales se dan dentro del mismo país, dentro de la misma ciudad, dentro de las mismas barrios, dentro de la misma familia. Es decir, porque primero somos un sujeto individual y después y luego también estamos relacionados socialmente. Y aquí es importante el diálogo, es decir, el diálogo intercultural, lo que somos interculturalmente para entendernos. Una herramienta fundamental en toda solución de conflicto o en la búsqueda de la solución del conflicto es la comunicación asertiva, que está constituida la comunicación asertiva a través del hablar asertivo o de la conversación asertiva y del escuchar asertivo o de la escucha asertiva. Ambas son importantes, tanto el hablar asertivo o la conversación asertiva como la escucha asertiva.
es la herramienta fundamental porque en ese momento nos abrimos a la posibilidad de atender a la otra persona. Recordemos que cuando el conflicto está en la etapa de la escalada, generalmente las partes involucradas no se están oyendo. Es decir, pongamos la relación de pareja, ha estallado, una relación laboral, ha estallado en gritos, ahí no hay ningún tipo de escucha. Ahí lo que hay es ruido nada más. Ni siquiera podemos hablar que hay una conversa, que hay una conversación, nada de eso. Entonces, esa herramienta, esa primera herramienta fundamental es el escucha y la conversa asertiva, que nos abre, nos pone a disposición de ver a la otra persona, de atender la posibilidad de lo que es y de entender además esa relación intercultural que allí se produce. Esa relación, porque somos familias, somos constituidos individualmente diferentes. Y cuando se da una relación laboral, se da una relación de pareja, están dos culturas fusionándose, incluso de términos, de manera de comportarse, de los gestos, muchos aspectos que hay que conciliar. Y eso solamente, esa conciliación va a ser posible en la medida que tanto la conversación, el diálogo asertivo o la escucha se abra hacia el otro, a entender al otro, a comprender qué es lo que está sucediendo o qué es lo que ha sucedido. El hecho de la escucha y de la conversa asertiva es importante y además el diálogo porque estamos acostumbrados y por lo general nos hablan de evitar el diálogo, no de educarnos para nos hablan de evitar el conflicto, no educarnos para el conflicto. No quiero decir educarnos para el conflicto para pelear, no somos boxeadores, no, sino para ver qué está sucediendo en esa génesis, en ese proceso en el cual el conflicto se pueda detener a tiempo, solucionar. A eso me refiero con educarnos para el conflicto, sino que siempre tratamos de evitarlo, cosa que es muy bueno, muy positivo, pero también tenemos que estar a educarnos, a saber cómo tratar el conflicto, a saber cuando el conflicto se genera por un problema personal, cuando se genera por un problema que no es personal y no lo tenemos que traspasar a lo personal, y además cuando él se va comenzando a generar, atajarlo a tiempo, abordarlo a tiempo. Muchas personas se tienen la costumbre de dejar pasar las situaciones, no responder a su debido momento, me aguanto, me la banco, y entonces esa relación que termina en un conflicto se va convirtiendo en un aguante, nada más, hasta que ya las partes no se toleran más y comienza la etapa de la escalada. Para evitar eso entonces, para minimizar eso, debemos estar pendientes de educarnos hacia el conflicto, a entender lo que es un conflicto para poder, y cuando él estalle, eso no lo va a evitar, podamos abordarlo, hacernos cargo de esa situación. En este sentido, entonces, el entender lo que es lo intercultural, que el otro no es como yo, que el otro tiene una historia diferente, aunque pueda haber elementos comunes, tiende a entender ciertos términos, ciertas disposiciones, ciertos gestos, ciertas situaciones de una manera diferente. Por allí entonces se abre la posibilidad al diálogo intercultural, entendido como dos personas que se encuentran, para llegar a un diálogo asertivo, que es la herramienta fundamental. Para seguir conversando de este tema, vamos a ir al tema de Penas con Rumba, ya que estamos hablando de conflicto de Estopa y Melendi. Ya regresamos. Confúndeme con tu sombra, quiero quemarme en tu hoguera. Aquí allá en las mañanas, por Alba Ciudad 96.3 FM, en la web albaciudad.org radio.
Nos pueden contactar al teléfono en cabina, que es el 0212-562-7949 y el 0212-562-3953. En Facebook personal, Obed Delfín. Saludos. Queremos enviar a Sandra Solís Plata, Antonia María Ruiz Gutiérrez, que están por allí conectadas a la red social. Y un saludo desde acá, desde Caracas, Venezuela. Quien te habla, Obed Delfín. Estamos hablando ya en esta parte hemos hablado de la fase, lo que es un conflicto, la fase que lo constituye, lo que tenemos que observar del conflicto cuando somos requeridos para participar como mediadores en él, es decir, lo que ya decimos coloquialmente, echar una mano, ayudar, de los aspectos que debemos estar. La herramienta principal para estar atento al conflicto es la escucha y la conversa, el diálogo asertivo, que nos permite abrirnos al otro, atender con celeridad cualquier elemento que pueda gestar ese proceso del conflicto. Y que tenemos que saber que el otro es una relación, la otra persona, digamos, en una pareja de matrimonio, son dos individuos, aunque se hayan criado en la misma calle, tienen culturas diferentes, son de familias diferentes, son personas con valores diferentes, que cuando se unen, ya eso debe ser tomado en cuenta. También decía que muchas veces estamos educados a evitar los conflictos. Buen consejo, indudablemente, el hecho de evitar los conflictos, no provocarlos, ¿no? Es decir, por lo menos no ser un activo participante en la conformación de los conflictos. Pero también es importante educarnos al conflicto. Educarnos porque para saber cómo manejarlo. Es decir, se va presentando, ya he dicho, que es un proceso que se va conformando. Cuando las palabras amorosas comienzan a ser las palabras, van dejando de ser amorosas, el gesto va dejando de ser amoroso en una relación de pareja, va siendo simplemente un gesto. Cuando la palabra ya comienza a ser palabrota, cuando el gesto ya no comienza a ser un gesto de amor, ni siquiera un gesto, sino que ya tiene la intencionalidad de afectar a la otra persona, es necesario allí abordar ese conflicto. Pero para eso uno tiene que educarse al respecto. ¿Por qué? Porque estamos habituados a evitar el conflicto, incluso evitarlo y aguantarnos. Es decir, aguantarnos la impertinencia puede ser de un jefe, de un compañero de trabajo, aguantarnos el mal gesto de una persona con que tenemos una relación interpersonal y no atender a tiempo esas situaciones para que no se desarrolle el conflicto, no se geste, no se procure a llegar a una etapa ya de escalada si se ha conformado. Un saludo a la bella Idoli Villamizar, que nos señala a través del Facebook que nos está escuchando a las 9. Hoy sí se despertó temprano y se recordó que el programa es a las 9 y no a las 10 de la mañana como era antes. Sí, nuestro programa ahora es a las 9 a.m. hora de Caracas. En este sentido, vuelvo otra vez a lo del conflicto, a educarnos para el conflicto. Educarnos es para abordarlo, ¿ok? Para saber detectarlo cuando pueda dar visos de que algo se va iniciando. Porque puede ser que una de las partes que se va a involucrar en el conflicto o el cual va a gestar el conflicto no se dé cuenta. Sea ciego, sea sordo a esa situación, porque recordemos, hay mucha gente que está dispuesta a esas situaciones. Sabemos que hay casos de personas tóxicas que prácticamente hacen de eso un juego, hacen de eso una práctica cotidiana, porque su naturaleza es así, o esos conflictos que se presentan entre los hermanos. No, un hermano agarra al otro y se la pasa toda la vida, ¿no? Haciendo,
un juego con el otro, involucrando al otro en un conflicto, mientras que el otro se da cuenta y le sigue el juego, lo lleva, pero nunca lo aborda seriamente. Para eso hay que educarse hacia el conflicto, a saber entenderlo, a saber qué se va a presentar, qué herramienta. Aquí solamente estoy hablando de una herramienta. Los conflictos hay diferentes tipos de conflictos, diferente envergadura de conflictos que hay que abordar, y hay muchas herramientas. Aquí solamente estamos haciendo una breve introducción, un breve paneo sobre aspectos que nos corresponden. Pero ese aspecto importante de la comunicación asertiva es fundamental y es una herramienta básica para todo conflicto. Pero para tener una comunicación asertiva tenemos que educarnos en la comunicación asertiva, tenemos que educarnos para percibir esos conflictos, percibir también el respeto nuestro cuando pongamos que nosotros vamos siendo partes o somos víctimas de la situación del conflicto, o cuando uno es el victimario. Es decir, no todo el tiempo uno es víctima, uno también es el victimario. El mal gesto que uno hace, la mala palabra que pronuncia, la intención de la palabra, no atender al otro como persona con el respeto que se merece, entonces uno va produciendo en el otro esa condición de víctima, esa condición de llevarlo a que el otro estalle, y que en un momento va a estallar porque se ha gestado. Como he dicho, el conflicto es como un estado de embarazo, de preñez, se gesta, se va conformando hasta que él se tiene que dar, hasta que él aparece en toda la plenitud y estalla, se da en ese estado de escalada. Y allí entonces ya el conflicto está dado, el conflicto puede ser que no sea reversible, pero ya se ha producido. Este tema que hoy hemos tratado acá, del conflicto en nuestras relaciones interpersonales, espero que les haya servido, que haya terminado para hablar, para que en este espacio de reflexión filosófica les sirva para abordar los conflictos que tienen en su ámbito laboral, que se pueden convertir en asuntos personales, en sus relaciones familiares. Ha sido una mañana extraordinaria, pero ustedes saben que como todo el tiempo tiene un límite. Estar con ustedes, hemos llegado al final por hoy. Nada más, el próximo domingo volvemos a estar aquí. Muy agradecidos a todos por su sintonía. Hemos trabajado bajo la dirección general de Ensa García, en los controles técnicos Keco Rodríguez, la coproducción Cristian Aguilar, en la conducción y producción del programa Irania Medina. Saludos a Irania, que está por allá haciendo sus cosas. Obed Delfín, quien te habla, productor nacional independiente 27440. Te esperamos todos los domingos en Aquí y Allá en las Mañanas. Ha sido un placer compartir con ustedes. Hasta el próximo domingo. Muy agradecidos de ustedes siempre. Hasta luego. Te esperamos en Aquí y Allá en las Mañanas.